Buenas tardes, profesora María Cristina y compañeros. El día de hoy les venimos a presentar una reacción de la lectura del autor Santiago Muñoz. Mi nombre es Juan Vargas y mis compañeros son Laura Camila Moreno, Pablo Verdugo y Felipe Romero. La reacción que les presentaremos acerca de la lectura del autor Santiago Muñoz se dividirá en tres partes. En primer lugar, consideramos que este texto no se trata de examinar si el Imperio Hispano respetó o no los derechos indígenas sobre la tierra, sino plantearemos una interrogante sobre qué pasa cuando un imperio europeo busca reconocer los derechos territoriales de los indígenas. En la historia han habido muchos documentos e informaciones de maltrato por parte de los hispanos hacia los indígenas, pero los pleitos de los indígenas, ¿dónde quedan? De seguro debieron existir más pleitos entre los mismos indígenas que maltratos por parte de los españoles hacia los mismos. Tan solo en las primeras hojas del texto del autor Santiago Muñoz se muestra un claro ejemplo entre pleitos de indígenas, como lo fue el pleito entre el cacique de Ubaque y el cacique de Fomeque. Por otro lado, desde nuestra perspectiva nos pareció interesante, debido a que a través de la historia siempre se encuentra la verdad. Actualmente se tiene una memoria en Latinoamérica en la cual los indígenas siempre tienen el papel de víctimas y los colonizadores el papel de victimarios, aspecto que puede que en su mayoría sea cierto, mas no en su totalidad, debido a que en pocas ocasiones se resaltan los pleitos y problemas que tenían entre indígenas. Esta es la razón por la cual nos pareció interesante el argumento central que presenta el texto. En segundo lugar, empezaremos con la pregunta: ¿qué es un cacicazgo? En el texto se habla mucho acerca de los cacicazgos, sin embargo, en ninguna parte explica concretamente qué es. Entonces, cacicazgo tiene dos interpretaciones. La primera se refiere a que el cacicazgo es el territorio que el cacique posee. Un ejemplo de esto puede ser el cacicazgo del cacique del Valle de Ubaque, era precisamente el Valle de Ubaque. Y como segunda interpretación, cacicazgo se interpreta como la autoridad o el poder del cacique frente a su pueblo. Una de las preguntas que nos surgen al terminar de leer este texto es saber quién le quitaba el poder a los caciques y también saber por qué los caciques recibieron relativamente bien a los encomenderos e incluso formaban lazos de amistad entre ellos. La respuesta es que entre los mismos caciques se denunciaban y formaban pleitos. En estos pleitos es donde ellos perdían poder y por lo tanto perdían tanto indios como territorios. Por otro lado, respondiendo a mi segunda pregunta, la razón por la que tenían tan buena relación y fueron bien recibidos fue porque los españoles, a través de los encomenderos, dieron la impresión a los caciques que no querían cambiar su forma de organización que ya habían establecido. También estos prometieron alto prestigio a los caciques y también les prometieron dar protección a sus indios y enseñarles prácticas del cristianismo. Así no se les daba un maltrato y progresaban como sociedad. Otra de las preguntas que nos surgen desarrollando este texto es que hay una parte en la que se menciona monarquía ibérica. Entonces la pregunta que vamos a desarrollar es: ¿qué es una monarquía ibérica? El término monarquía ibérica se relaciona directamente con la península ibérica, y la península ibérica está ubicada en el suroeste de Europa y conformada por dos territorios, por España y por Portugal. Entonces, hablar de monarquía ibérica o de monarquía española es lo mismo, es prácticamente lo mismo, son sinónimos, son diferentes formas de llamar a esta unión de territorio, a este territorio. Y la monarquía española entonces es una organización política y del Estado español cuya trayectoria empezó y va desde la unión dinástica de los reinos peninsulares. Otra pregunta que nos surgió en la lectura es: en aquella época, ¿qué significaba desmembrar? El diccionario de Sebastián de Covarrubias señala que desmembrar quiere decir dividir una cosa de otra, como quien le quita un miembro, y también se refiere pues a lo apartado del cuerpo de donde antes era. El diccionario de autoridades define desmembración como la división o separación de alguna parte del cuerpo material o moral.
Los términos empleados en la declaración del cacique de Choachí, debido a que tuvo un pleito, hacían referencia a los procedimientos mediante los cuales se estableció un ordenamiento colonial, dividir y fragmentar un cuerpo moral y político y a partir de las partes divididas construir un nuevo orden político, cultural y económico. La siguiente pregunta que formulamos es teniendo en cuenta que los caciques eran tratados por el Imperio Hispano como reyes o capitanes porque se les quitaba el poder que tenían sobre sus tierras. Entonces, primero, definamos qué es cacique. Cacique es el término con el que se designa a los jefes locales de las comunidades taínas de las Antillas, a partir de una serie de expansión colonial, de la expansión colonial en América, española en América. El término fue empleado por los conquistadores para designar las autoridades políticas indígenas, eran nombrados para la representación de los aborígenes. Se les quitaba el poder sobre sus tierras, ya que con el descubrimiento de América y todo este tema de la colonización, las tierras son declaradas propiedad de la corona española. Por ende, el cacique ni ningún indígena tenían potestad o autoridad sobre algún territorio. En consecuencia de esto, el ser reconocidos como representantes o como jefes solo era un reconocimiento social para las negociaciones, mas no tenía repercusión en las decisiones de los territorios. Entonces, por esta razón es que se le quitaba ese poder sobre las tierras, ¿sí? Entonces, para concluir y dejarlo específico, que se le reconociera como una persona, como el representante de los indígenas, no quitaba el hecho de que los terrenos eran propiedad de la corona española, por lo tanto no tenía autoridad sobre dichos terrenos. Las últimas 10 páginas del texto nos llevan a plantear dos preguntas. La primera es qué tanto se mezclaba o separaba la vida hispánica y prehispánica. El nuevo modelo español hizo uso parcial del modelo prehispánico para otorgar legitimidad a las instituciones que buscaban instaurar, generando una profunda fluidez del sistema. Esto se ve evidenciado en los temas de jurisdicción, donde se podía resolver la pertenencia a un cacicazgo a través de documentos relacionados únicamente al poder de la corona. Ahora, para resolver la segunda pregunta, nos devolvemos también a la fluidez e interconexión. Esto permitió que la ley hispánica fuera utilizada como recurso por los indígenas, no solo como defensa al momento de apelar decisiones judiciales, sino también como una especie de ofensiva, al plantear casos donde se podían anexar sujetos al cacicazgo. Esto en primera instancia podría parecer como algo positivo para ellos. Sin embargo, esto facilitó el fortalecimiento de las instituciones y por ende la opresión generada por la corona. El uso de los poderes prehispánicos para fortalecer su poder se ve evidenciado, ya que más adelante, cuando se buscó centralizar el poder, se usó aún más la estructura prehispánica como base. En conclusión, consideramos que existió una interconexión e interdependencia entre las dos fuentes de poder, terminando en la necesidad del uno y del otro para apropiadamente ejecutar su poder. El papel que tenía el derecho en las situaciones descritas por el autor era básicamente de la organización. Primero tenemos que en las disputas no se realizaban arbitrariamente, entonces tenían su razón de ser y tenían una forma mucho más organizada y civilizada de disputar los territorios y los indios. También en el sistema de la encomienda, en el que los indios pagaban una retribución a sus encomenderos por evangelizarlos y por protegerlos. Esto también fue una forma de organizar a los indios por medio de los caciques. Bueno, y ya para cerrar, esto es todo. Muchísimas gracias. Esperamos que hayamos sido claros durante el desarrollo de este video, aclarando las diferentes dudas.